Bienvenidos jóvenes una vez más a un nuevo video de nuestra materia en la cual vamos a ver un poco de la instalación y configuración del servidor web Apache. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es instalarlo del servidor, ya que por defecto no viene instalado. Entonces, nos abrimos una consola, nos cambiamos al root. Y si bien en su guía ustedes tienen un procedimiento en el cual se instala directamente desde el DVD, como les comenté en algunos de los videos, yo ya empecé a instalar los paquetes de los repositorios en línea, entonces lo voy a seguir haciendo. Entonces ya no voy a colocar el formato del comando yum como está en su guía. Voy a poner así directamente. Y diré el nombre del paquete que quiero instalar. Voy a aprovechar para instalar de una vez uno de los paquetes que ustedes, después de hacer las configuraciones de hosts virtuales, cuando quieren trabajar con SSL habilitando HTTPS para su servidor, eh, para su servidor web, entonces ese paquete es el que les permite permite habilitar el módulo para esa funcionalidad en Apache. El paquete se llama mod SSL. Ustedes pueden hacerlo igual o pueden hacerlo después solamente el paquete mod SSL. Yo voy a instalar a ambos. Entonces tomen en cuenta esa pequeña diferencia con respecto a que en su guía solamente dice inicialmente HTTPD y mucho más abajo, cuando ya llegamos a la parte de habilitar el HTTPS, asegúrese de instalar el paquete mod SSL. Estoy instalando los dos. La parte opcional que está en su guía respecto a la instalación de paquetes opcionales en Apache, como por ejemplo que tienen el de PHP, PHP-MySQL y otros, no lo voy a realizar porque no lo necesitamos para las pruebas que vamos a hacer. Vamos a trabajar con páginas web estáticas, por ejemplo, pero si es que ustedes tienen algún sitio web creado que usa Apache, perdón, que usa PHP y que usa MariaDB o MySQL, por ejemplo, como gestor de base de datos y PHP como lenguaje de programación para lograr dinamismo en las páginas desde el lado del servidor, entonces ustedes instálenlo. Y de instalar esto, ahora lo que voy a hacer es proceder a decirle al sistema que quiero habilitar el HTTPD, que es el nombre del servicio con el que se instala Apache en CentOS, para que inicie de forma automática todas las veces que el servidor CentOS vuelva a ser iniciado. O sea que ahorita el servicio, si nos fijamos, no está iniciado. Solamente estoy avisando al sistema, ¿sí? No está iniciando, que quiero que inicie la siguiente vez solito. Y ahora lo procedo a levantar. ¿Sí? Entonces, si vamos y hacemos un status, vemos que el servidor está corriendo. Vamos a abrir un navegador para probar, porque ya nuestro servidor web debería servir, inclusive sin hacer los permisos sobre el firewall. Eso quiere decir que debería funcionar por lo menos en la misma máquina. Por ejemplo, vamos a poner local. Esta página
les da la muestra de que el servidor web está corriendo, y si les está mostrando esto es porque no tiene en el directorio preconfigurado donde se deben colocar las páginas web de su sitio por defecto, no tiene nada. Entonces este Apache está configurado para que muestre esta página de prueba de test, como dice test 123, cuando no hay nada. Ya vamos a ver dónde está el directorio. Aparte que aquí, fíjense, en esta pequeña página de prueba nos está diciendo el directorio donde yo debería colocar. Eso es aquí, ¿cierto? Y acá les está diciendo, para prevenir, ¿no es cierto?, que esta página sea usada, siga las instrucciones en este archivo, que este archivo es el que hace que muestre esta página de prueba. ¿Está bien? Entonces, probemos ahora con la dirección de la máquina, 192.168.0.20. Funciona. Probemos con alguno de los hosts que teníamos definido en el servidor DNS. Si no se recuerdan, pueden hacer dos cosas. Como están sobre el mismo servidor, dentro del servidor DNS, pueden hacer fija xfr y su dominio de ustedes. No van a colocar soft564.net porque ese es mi dominio. No sé cuál es el dominio que ustedes han hecho. Por ejemplo, cualquier nombre de dominio que sea mapeado a la 192.168.0.20. Podría ser, por ejemplo, este de acá. O este mismo de acá. Entonces veamos. dns1.soft4.net. Como ven, ustedes dirán, ¿con cualquier nombre funciona? No. ¿Sí? Un file. Para ese file, fíjense, se queda ahí esperando, porque obviamente primero este nombre de dominio se mapea a un IP que no existe en mi red privada. Entonces, y si existiera, seguramente no tendría ahí instalado un servidor web. Tal vez inicialmente puede ser que haya sido un equipo cliente, no un servidor. Entonces, para cualquiera de los nombres, fíjense que por defecto, acuérdense de esto, por defecto, para cualquiera de los nombres que ustedes utilizan para, o que ustedes han definido en su DNS, que se mapea a la IP de su equipo, donde está el servidor web, con cualquiera de esos nombres va a funcionar. Podemos con este, por ejemplo. Ya vieron que con el que no se mapea, la que termina en la IP de mi servidor, no funciona. Entonces acá le voy a poner www. ¿Sí? Entonces funciona. Y ustedes dirán entonces, ¿para qué los permisos sobre el firewall? Les voy a mostrar con una máquina cliente. Y esta máquina cliente es una máquina que tiene corriendo Windows 8. Recuerdan que esta máquina habíamos utilizado para probar nuestro servidor DHCP. Y veamos si mantiene. Fíjense, vamos a hacer /all. Ok. Fíjense que mantiene su configuración porque no la cambié, de que obtenga una IP de forma dinámica, y él ha obtenido la que termina en 200 en mi red privada. Tiene la dirección de la puerta de enlaces, que es el router que permite salir a la red externa, en este caso internet, y la IP del servidor de DHCP. Y también está diciendo qué servidor DNS debe usar. Entonces, abramos un navegador y tratemos de probar. Primera cosa, así no podríamos probar. ¿Por qué no? Porque en cada máquina, no se olviden, localhost significa en esa máquina, no en otra. Entonces, ese localhost solo me serviría para probar acá, donde está instalado el servidor web. ¿Lo ven? Por eso no me funciona. Segundo, ustedes dirán, entonces el resto va a funcionar. Lo otro, vamos a ver, de nuevo, miren, lo vamos a hacer con HTTP.
ni así funciona. Ahora vamos a ver, ¿recuerdan? Había un www.source.4.net y tampoco funciona. Entonces ustedes dirán, no, solo funciona en la misma máquina. Por ahora sí, pero para estar seguro veamos si nuestro servidor DNS traduce el nombre de dominio, solo nombre de dominio, no URL. Y fíjense si traduce, me dice que la IP es la 192.168.0.20. Entonces, aquí es lo que tiene efecto la configuración esa que damos permiso en el firewall. Para máquinas o para clientes que se conectan desde otras máquinas que no es el servidor donde está instalado el servidor web. ¿Entienden? Entonces, si ustedes solo lo van a probar desde su servidor web, ahí van a abrir el navegador y van a probar. No necesiten hacerlo de firewall CMD. No se olviden, en la práctica no es que todos los usuarios en el mundo se van a sentar en su servidor web y van a interactuar, ¿no? Desde un cliente que puede ser una portátil, un celular, una tablet, un equipo de escritorio con acceso a internet, siempre y cuando el servidor web también esté publicado en el internet. Entonces, vamos a nuestro servidor y tratemos de hacer lo que aún no hemos hecho, de dar permiso en el firewall a los puertos por defecto que utiliza el servidor web. Entonces, para HTTP por defecto utiliza el puerto 80 en TCP. Y para HTTPS el puerto que utiliza por defecto es 443. Entonces, aunque todavía no vamos a hacer desde un principio la prueba por HTTPS, lo vamos a tener listo. Y es reload. Error mío. Ahora vamos al cliente. Si se fijan, solo con hacer eso ya el cliente, que es esta otra máquina con Windows 8, funciona. Y te dirán, entonces, si pongo localhost debería funcionar. No va a funcionar nuevamente porque no se olviden que cuando uno pone localhost está haciendo referencia a la propia máquina. ¿Ven? Por eso es que no funciona. ¿Ya? Entonces, cualquier nombre, por ejemplo, DNS1, ¿no se acuerdan? Que era traducido también a la misma IP, igual funcionaba, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a pasar y, por ejemplo, ponen files, como esa es traducida a una IP de una máquina que no existe, eso no va a funcionar. ¿Eh? Lo mismo que el primer ejercicio con localhost, porque estaría haciendo referencia, en este caso, la máquina con Windows. Volvamos ahora a nuestro servidor. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Cuál es la manera más sencilla de trabajar sobre o de desplegar, como le dicen, o deployar, como en el término en inglés, o el inicio rápido para poder disponer páginas en un servidor web? Es utilizar el host virtual que por defecto ya viene habilitado para su Apache. Por eso es que esta página de prueba sale, si no, no saldría. Entonces, sin mirar la configuración, nos vamos a ir al directorio var HTML. Si vemos acá, no hay nada, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner algunas páginas y para eso lo que voy a hacer es, acá voy a traerme desde mi Windows, voy a traerme unos pequeños ejemplos bien sencillos de sitios web que tengo por ahí hecho. Si no les funciona el copiar, así por ejemplo,
que ustedes abran el explorador y elijan las carpetas para copiar y luego que hagan aquí en sus CentOS el pegar. Fíjense, a mí no me ha funcionado, ¿no es cierto? Entonces lo que pueden hacer, ahí pueden aprovechar el hecho que tienen habilitado el SSH en sus CentOS. Pueden utilizar el WinSCP. ¿Recuerdan? Cuando vimos la unidad de acceso remoto, entonces yo me voy a ubicar en la carpeta y me voy a conectar con mi usuario Roberto. Ya tengo esa configuración, no es que lo haya tomado, sino que, ¿se acuerdan? Cuando yo hice la prueba, lo grabé. ¿Y por qué no me funciona? Vamos a ver. Voy a quitar este de acá. Y le voy a decir que voy a usar SCP. Estaba usando FTP. Cuando hicimos la práctica yo lo cambié para que un programa con FTP. ¿Es cierto? Guardar. Y fíjense, cambió el puerto. Vamos a ver el mismo usuario. Y decimos quererse conectar. A ver, intentemos una vez más. Ahora sí dio. Parece que tenía un problema de conexión. Pongo mi contraseña. Y ya estoy conectado. Entonces en esta carpeta voy a llevar lo que tengo aquí en mi carpeta videos. Voy a llevar esta. Y lo arrastro y lo suelto. Listo. Ahora sí. Voy a cerrar esto, ya no lo necesito. Fíjense que es útil tener el SSH. Y como ven, ahora sí están las carpetas acá. Entonces, yo voy a elegir alguna carpeta, por ejemplo, para, puede ser esta. Esta, por ejemplo, es una prueba bien sencilla con mis datos personales. Este de acá es un proyecto que estoy trabajando con sus compañeros de tecnología del tratamiento. Y así como esa tenemos varias. Bueno, vamos a probar con este. Fíjense lo que vamos a hacer. Como yo quiero que al poner acá la URL de que en su nombre de dominio, al ser traducido, sea traducido al IP de mi servidor web y salga alguna de estas páginas, entonces yo tengo que colocarla aquí. Entonces eso es lo que voy a hacer. P -R. ¿Por qué -R? Porque quiero que copie inclusive las carpetas. ¿De dónde? Del directorio de trabajo. En la carpeta download. ¿Y cuál es el que quiero copiar? Quiero copiar, veamos, por ejemplo, ¿quién es raíz? Aquí. Al directorio de HTML. Fíjense. Entonces ustedes dirán, ya está. Miren. No está. ¿Por qué? Porque las páginas no fueron puestas directamente sobre el directorio de HTML y yo copié la carpeta completa. Fíjense,
para que me funcione. Igual tampoco funcionaría si yo le pongo www.source164.net. Igual me va a mostrar la página de prueba. Para que me funcione, yo tengo que colocar en la URL el nombre de la carpeta donde están las páginas dentro del directorio HTML. Fíjense. Y ahora sí ya me muestra, ¿no es cierto? Le vamos a expandir un poco más. ¿Ya? Entonces, y te dirán, ¿y por qué tengo que poner esto? ¿Cómo podría ser que no ponga eso ahí? Que directamente con el nombre de dominio y el protocolo me muestra. Pues no tendría que haberlo copiado ahí en el directorio bienes raíces, sino directo sobre HTML. Entonces lo voy a borrar. Miren la diferencia. Te voy a decir, quiero que me copies todo lo que hay ahí dentro acá. Antes de hacerlo, miren, ya lo borré el directorio, no hay nada, y ahora sí lo voy a copiar. Miren, así, miren todo lo que hay dentro, no la carpeta. Miren, entonces si yo vuelvo a hacer esto, miren, ya no me va a funcionar porque ya no existe la carpeta bienes raíces dentro del directorio HTML. Pero si le pongo así, ustedes miren, ¿y por qué le muestra y si acá no puso página? Porque no se olviden, que ya lo vamos a ver ahorita, Apache, por ejemplo, por defecto, si usted no le pone qué página quiere recuperar del servidor, él directamente trata de buscar una que se llame index.html o index.htm. Si no hubiera, me saldría otra cosa. Vamos a ver si navega bien. Y si doy clic en la imagen, va a ir a la página principal. ¿Cuál es? Es index.html. Es lo mismo. Algo que tienen que tener cuidado es, si ustedes recuerdan en la lectura, hay un módulo de seguridad en CentOS que se llama CLinux, ¿cierto? Que en base a etiquetas aplica ciertas restricciones de seguridad para saber si un servicio, por ejemplo, el servicio de Apache, tiene acceso o reconoce ciertos recursos, en este caso ciertos archivos o carpetas. Entonces, si recuerdan bien la teoría, ustedes deberían asegurarse que tenga esa etiqueta, lo que le llamamos el contexto correcto para que lo reconozca su Apache. Fíjense del siguiente modo. Fijémonos acá. Como vemos el contexto, le ponemos ls, pero ya no ponemos -l o -l, le ponemos -z mayúscula. Y fíjense, si se acuerdan la teoría, decía, ustedes tienen que asegurarse que aparte de los permisos a nivel de usuario que debería tener, ya vamos a ver qué usuario usa el servidor Apache, usted tiene que asegurarse que si son páginas estáticas, imágenes, videos, audio, el archivo debería tener el contexto httpd sys contente. Ustedes dirán, pero usted no hizo eso en ningún momento. Sí, porque no es necesario y le voy a explicar por qué. Pero primero veamos cuál es el contexto que tienen por defecto su archivo. Voy a ir a una nueva consola, ls-z. Fíjense, por defecto sus archivos tienen el contexto user home, ¿no es cierto? Te dirán, ¿y por qué acá no fue necesario? No fue necesario porque esta carpeta HTML, fíjense, -z, ya tiene ese contexto. Entonces, si ustedes colocan dentro de una carpeta que ya tiene el contexto correcto archivos, que aunque inicialmente tengan otro contexto, al copiarse dentro de esa carpeta, heredan los contextos de la carpeta donde lo están copiando. Pero fíjense, ¿qué pasaría si yo cambio ese contexto? Ustedes ya han visto que ahorita despliega bien. Voy a cerrar esto. Solo me voy a anotar el contexto. Entonces lo que voy a hacer, ¿se acuerdan el comando ch con, ¿no es cierto? -t. Y le voy a poner -r también. No está haciendo su ya, pero lo voy a hacer así. Y le voy a decir asterisco.
no me está dejando. Ya. Ahora revisamos el comando. El "-r" tiene que ir antes. No se olviden que el "-r" significa que queremos ejecutar el comando recursivamente, que quiere decir que si hay carpetas, se aplica a las carpetas y a lo que hay dentro de las carpetas. Hagamos un ls-z. Ahí están. Fíjense, si recuerdan bien, antes el contexto era http syscontent y ahora es user home de los usuarios comunes y corrientes. Entonces, si yo trato de cargar, ahora fíjense, solo por haberle cambiado el contexto, ya no funciona. Entonces, ¿a qué va esto? Cuando creemos un directorio donde queremos contener páginas web para un host virtual, que ya lo vamos a ver a continuación, lo primero que hay que hacer es asegurarnos que antes de ponerle algo a esa carpeta, hay que ponerle el contexto que reconoce Apache. Vamos a restaurar entonces el contexto y van a ver que va a funcionar. Vamos a agarrar. Fíjense. Ahora ya tiene el contexto. Vamos al navegador. Fíjense, ya funciona nuevamente. Entonces, eso es algo con lo que tienen que tener cuidado, porque solamente por esa razón puede ser que no funcione su host virtual. Entonces, les recomiendo tener cuidado con eso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, nosotros hemos hecho uso del host virtual por defecto, que viene ya configurado. ¿Dónde podemos ver esa configuración? En su guía está, dice hay que cambiarse el directorio httpd, etc/httpd, y aquí hay varios directorios. Por ejemplo, dos de los directorios que vamos a usar, uno es este para nuestro host virtual personalizado y este es la configuración por defecto. Entremos a este, al cdconf, y si vemos acá, hay dos archivos, este es el que nos interesa. Veámoslo un poquito. No hace falta editarlo, no lo vamos a tocar aún. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está, por ejemplo, que dice que el puerto 80 es el que está escuchando el servidor para HTTPS en este caso, es donde le estamos diciendo que incluya los archivos que hay dentro del directorio conf.modules.d que está dentro de etc/httpd. Fíjense que importante, el usuario y grupo que utiliza el servidor Apache también se llama Apache. Por ejemplo, si ustedes ven Ubuntu, se llama www-data, no se llama Apache. Entonces depende de cada distribución que usuario utiliza. El correo del administrador, que en este caso, cuando tuvieran ya un correo establecido, debería cambiarse, porque ese correo en realidad es solamente, si lo ven, un correo interno para el sistema. Fíjense, acá tenemos una directiva de directorio en el cual le estamos diciendo que cualquier solicitud de acceso a la raíz del sistema operativo no está permitido. Eso require all denied, ¿no es cierto? Entonces, si eso es correcto. Fíjense, aquí está el directorio que utilizamos ahorita. Fíjense cuál es la propiedad o directiva, como quieran llamarle. Se llama document root, que significa algo así como la raíz de los documentos, dónde están los documentos. Entonces, para poder acceder a ese directorio, fíjense que se le dio permiso al directorio previo hasta acá. Y se le dice que toda solicitud de acceso a ese directorio a través del servidor web se permite. Y acá está bajo la misma opción, solo le está agregando que se permita indexar y que siga links simbólicos. ¿Qué significa esto? Que si usted no tiene un archivo index.html en su carpeta, él le va a mostrar una página. Fíjense, lo vamos a ver para que veamos qué pasa. Si vemos acá,
tenemos nuestro archivo index.html, lo voy a mover. Voy a llamar índice.html. Y aquí, fíjense, le voy a quitar esto porque obviamente no hay. Miren lo que va a hacer. Como no hay el archivo index.html, lo que hace es mostrarme la página de prueba solamente por eso. En otros sistemas, cuando es otros directorios, o cuando, depende cómo lo tengan configurado su host virtual, lo que va a hacer es mostrarle un listado de los archivos. Voy a restaurar esto para que funcione sin necesidad de poner el nombre del archivo. ¿Lo ven? Vamos a volver al directorio donde estaba antes. Ahora está nuevamente en conf. Vamos a seguir viendo el archivo a ver qué más hay de importante. Ya vimos esto de seguir link simbólico significa que si ustedes en un directorio donde se disponen páginas no la colocan, sino que hacen un link simbólico a un archivo que está en otro lado, quiere decir que el servidor Apache lo va a reconocer y lo va a encontrar. Si no ponen eso, lo va a ignorar. Y acá está la directiva que les llamé. El index directory se llama index.html, o sea que si ustedes no dan aquí en la URL un archivo al cual quieren ingresar dentro de una carpeta, entonces él va a buscar este archivo. Ustedes pueden cambiar si es que desean eso. Acá está el log de error que por defecto utiliza el servidor para mostrarle errores al momento de las solicitudes de los clientes. Vamos a ver alguna otra cosa. Esto lo vamos a usar. Esto está comentado. Y fíjense acá, por eso les decía que vamos a utilizar este directorio. Me ha vuelto un nivel y ahora estoy entrando a ese otro. Y aquí tenemos algunos archivos. Fíjense, tenemos la configuración para habilitar el HTTPS. Y aquí nos está mostrando que es en el puerto 443. Y normalmente la gran diferencia entre un host por HTTP y un host HTTPS es que el HTTPS, el host virtual le dice que active el motor SSL, cuáles son los protocolos que soporta a través de una conexión asegurada, la suite de cifrado a nivel SSL, que es la misma que vamos a utilizar nosotros. Eso se puede cambiar si es que lo desean y es correcto. Y acá tenemos, por ejemplo, dos cosas importantes: el certificado y acá está la llave. No se olviden que si alguna vez han entrado a un sitio por HTTPS, cuando ustedes cargan una página que está dispuesta utilizando el protocolo HTTPS, junto con la página y todos los recursos que utiliza, el navegador recibe el certificado del servidor. Ese certificado es validado por el navegador de acuerdo a una base de datos interna que tiene, en la cual dice, bueno, tales empresas o tales organizaciones pueden firmar un certificado. Si este certificado está firmado por una de esas empresas, entonces se lo da por válido y se procede a la conexión por HTTPS. Si no, va a pasar lo que ustedes van a notar tal vez en nuestras pruebas, que como nosotros no vamos a pagar para que nos firme alguien nuestro certificado, sino que nosotros mismos lo vamos a firmar, entonces el navegador no lo va a reconocer, por lo cual nos va a pedir que agreguemos una excepción antes de proceder a establecer la conexión por HTTPS. Y como les decía, la llave asociada, esa es la gran diferencia entre una conexión tanto una configuración para un HTTPS como para un HTTP. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a cómo procedemos a configurar un host virtual con alguno de los nombres. Fíjense que ahora no importa qué nombre de dominio ponga acá, siempre me muestra lo que hay en el directorio del host virtual por defecto. Fíjense, DNS1 me muestra eso.
Entonces lo que yo voy a hacer, voy a aprovechar para agregar algo a mi servidor DNS. Fíjense, voy a ir hasta allá y eso lo voy a agregar en la zona de reenvío. Y aquí voy a colocar que se llame personal, ¿no? Entonces voy a tener un nuevo nombre de dominio que se va a llamar personal. Voy a seguir usando DNS. Vamos a ver cuál otro. CSS, no, estilos lo voy a llamar, ¿no? Entonces normalmente cuando ustedes necesitan que un servidor web como Apache que soporta hosts virtuales disponga diferentes sitios web de acuerdo a qué URL pone el usuario aquí en su navegador, o sea, en realidad no qué URL, qué nombre de dominio. Y por ejemplo aquí está el dominio y completo el nombre de dominio. Entonces si uno modifica esta parte, uno puede configurarlo al servidor Apache para que muestre un conjunto de páginas diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, para esta de personal, me muestre las páginas que tengo de ejemplo de un pequeño currículum bien sencillo que dice, en mi caso, ustedes pueden utilizar cualquiera de sus proyectos que hayan realizado y hecho en tecnología de tratamiento, entonces, o se han hecho para alguna otra actividad. Entonces, algo que les dije, cuando se modifica esto hay que modificar el secuencial por si tenemos un servidor backup. No voy a cambiar este nombre porque ya es la primera vez que lo toco hoy 3. Entonces voy a reiniciar y a ver, probemos si ya resuelve. No se olviden que para probar un servidor DNS no necesitan estar con root, solamente por el hecho que yo ya estoy con el usuario root, lo estoy probando así. Entonces, por ejemplo, uno de estilos.soft.64.net y me dice que su IP asociada es la 192.168.020. Entonces, ya lo puedo utilizar para crear un host virtual. Entonces, veamos qué es lo que quiere. Vamos a abrir el generador de archivo. Quiero llevar este HTML base, ¿ya? Todas las páginas que hay dentro de esa carpeta HTML base a disponerlo o desplegarlo, como diría, en un host virtual específico solamente para esas páginas. O sea que nosotros debería mostrarme el host virtual por defecto. Que vamos a ver que hay ciertas situaciones que hay que arreglar. Entonces fíjense cómo sería. Me voy a crear en cualquier lado que tenga acceso el servidor, tengo que crearme un directorio donde yo quiero ponerlo. Yo normalmente lo que hago es lo siguiente. Fíjense, aquí hay una carpeta SRB. Yo aquí me creo un directorio que se llama www, ¿no? Y dentro de ese directorio www voy a creo una carpeta con el mismo nombre de dominio. ¿Por qué lo hago así? Porque así sé qué páginas hay con solo ver la carpeta y no tengo que ir a mirar al archivo de configuración estilo soft.24.net. Fíjense que eso es solo el nombre de una carpeta. Y voy a aprovechar para crear una carpeta donde voy a publicar solo páginas HTML. O sea que este contenedor podría utilizarlo para también creándole otra carpeta o poner tal vez páginas con PHP o con Python, depende. Y "-p" para que me cree tanto la carpeta estilos como la carpeta pública, porque la carpeta www ya existe. Es "-p" minúscula. Ahí. Entonces hacemos un trick, vemos, ya tengo así. Fíjense, vamos a ir a este de estilos, aquí, ahí mismo. Aquí estoy, ¿lo ven? No se hago un -z, ¿lo ven? Está como object r el contexto. ¿Y cuál debería ser el contexto que yo quiero usar? Si se acuerdan, el contexto que debemos utilizar es el https://sys-content-t. O sea que lo que voy a hacer es chcon
-r -t httpd-sys-content-t y le digo a estilos. Con eso ls-z y ya está. Es lo primero que debería hacer antes de poner mis páginas dentro de algunas de esas carpetas. Lo siguiente que voy a hacer, voy a entrar a estilos y dentro de public voy a colocar las páginas que yo quiero desplegar para este sitio web virtual. ¿Por qué digo virtual? Porque le da la impresión, como han de haber visto en la teoría, que al usuario que cuando pone un nombre o pone otro nombre de dominio está accediendo a otro servidor, pero en realidad está accediendo al mismo, nada más que el servidor se da cuenta, yo tengo una configuración que cuando me pone el usuario este nombre de dominio en la URL que me pide, yo le muestro entonces lo que hay en esta carpeta. En este caso me va a mostrar cuando sea estilos.source24.net, me va a mostrar las páginas que voy a colocar ahorita. Ahorita no tengo nada, entonces voy a copiar -n de home load de HTML base, todo. Ahí. Si ustedes desean, pueden cambiar, no lo hicimos hace rato, la propiedad de los archivos mínimamente, por lo menos para que ya siga perteneciendo al usuario root, pero que también pertenezca como grupo principal al grupo Apache, sin necesidad que lo pongan. Ahí está. En este caso no era necesario, pero solo quería mostrarles cómo hacerlo. Ahora también pueden hacer el cambio de que sea al usuario Apache punto al grupo Apache. Si ustedes se dan cuenta, -z le ponen, miren, todos ya tienen el httpd sys-content. ¿Por qué? Por lo que hicimos antes, ponerle ese contexto para que el C-Linux deje a Apache desplegar esos archivos cuando un usuario a través de su navegador se lo solicita. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es en la que tenemos que hacer la configuración para poner para habilitar el host virtual. Esto es solamente preparar, ni siquiera hemos configurado nada en el servidor Apache, solo hemos creado una carpeta, le hemos cambiado el contexto y hemos copiado las páginas con sus estilos y las imágenes o audio, lo que tenga. Entonces, ahora nos vamos a ir nuevamente al directorio de configuración, me faltó cd, y aquí en conf.d, no en conf, porque en conf es el directorio base, hay que entrar a .d. En este directorio nos vamos a crear un archivo de configuración y lo voy a llamar estilos.source164.net. Entonces lo que voy a hacer es decirle que yo estoy definiendo un host virtual. Entonces la directiva es virtual host, utilizando un formato, le digo XML, desde cualquier IP que llegue de los que tenga este servidor por el puerto 80, y yo normalmente lo cierro para no olvidarme, porque tengo el costumbre de olvidarme que esto se debe cerrar. Entonces virtual host, y acá adentro pongo la configuración. Entonces le voy a decir server name. Esto es lo que hace que despliegue estas páginas, estilos.source164.net. Luego le tengo que decir cuál era el directorio. Como no me acuerdo, vamos a grabar esto y sdb estilos public. Solamente estoy haciendo esto para ahí. Sí, ese es. Ahora sí. Entonces hay que decirle cuál es la raíz, o en otras palabras, en qué directorio tiene que mirar Apache para buscar las páginas cuando el usuario en la URL use este nombre de dominio. ¿Cuál nombre de dominio? estilos.source64.net. Entonces, adicionalmente, vamos a poner la directiva server admin para especificar cuál es el correo al cual
se le debe reportar en caso de que haya alguna cuestión extraña que el servidor deba reportar. O sea, no son los usuarios los que van a reportar, es el servidor web. Entonces aquí voy a poner mi cuenta de correo electrónico que vamos a crear en la siguiente unidad. No existe, pero como les dije, también el DNS no lo valida, solamente lo recibe. Si ustedes quieren, pueden tener un log personal de errores personalizado. Entonces pueden poner en la carpeta logs que ya existe dentro de etc httpd y le dan un nombre. Por ejemplo, yo le voy a llamar parecido a esto, al nombre de, y al final le voy a poner un guión error guión bajo log, o si quieren punto log. No interesa, es un nombre de archivo que él se va a encargar de crear. Lo que sí debe existir es la carpeta donde la están colocando. Fíjense, yo estoy utilizando ruta relativa. Quiere decir que él va a buscar ese directorio en /etc /httpd y ya existe. Otra cosa que puedo hacer, si hay un log de acceso, ¿ya?, que se llama custom log, y lo voy a ubicar en el mismo, le va a llamar ahí, pero en vez de llamarle error, voy a llamar access. Este log graba a qué recursos me está pidiendo un usuario desde qué máquina. Entonces a veces sirve para monitorear quién me está solicitando qué cosa. Luego vamos a mantener directory index para decirle que el archivo por defecto que debería devolver el servidor en caso de que el usuario no ponga qué página está pidiendo, entonces que el servidor le devuelva el archivo index.html. No se olviden qué va a pasar si no hay ese archivo. Entonces luego le vamos a dar la directiva directory sobre este directorio. Fíjense, entre comillas, lo cierro y hay que cerrar la etiqueta. Y lo que voy a decir es que se permite cualquier sobreescritura de las opciones preconfiguradas sobre este host virtual. Entonces voy a permitir todas. Y le voy a decir, esto es importante, cualquier solicitud es permitida. ¿Qué quiere decir? Que no importa de qué máquina venga la petición o de qué usuario, la petición es aceptada. ¿Bien? Y se le va a devolver las páginas. Fíjense que si yo acá pongo estilos, observen, antes que reinicie estilos, igual me sigue devolviendo las páginas que tenía antes, porque todavía no he reiniciado esto. Veamos si es que no me he equivocado al hacer system restart httpd. Levantó. Vamos a ver. No hay problema. Entonces, pero fíjense ahora. Vamos a hacer, si no la descarga, le den Ctrl Shift L. Vamos a ver. Y esto es algo importante que a más de uno le va a pasar. El Apache solo carga configuraciones que están grabadas en archivos que terminan en .conf. Y miren, yo no lo finalicé el nombre del archivo en .conf, entonces lo que voy a hacer es moverlo y ponerle, por eso es que me sigue tomando como si estuviera referenciando al directorio original o al directorio por defecto. Y lo vamos a renombrar como .conf. Y ahora sí, veamos. Ahora sí voy a reiniciar el servidor. Entonces, aquí tenemos un problema. Veamos qué problema. Maximicemos. ¿No? Me falta algo en esa opción y les voy a mostrar qué es. Si ustedes verifican y reinicio, ya reinicio,
¿Ven? Entonces, yo recargo, fíjense, sigue, pero Control Shift R. Ahora sí me está cargando el otro sitio virtual, porque en realidad está en el mismo servidor. Te han visto que se mapea a la misma unidad. Probemos www. Ustedes dirán, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que como yo acabo de configurar un host virtual, ese host virtual lo está tomando como host por defecto. Entonces lo que deberíamos hacer es tratar de crear un host virtual vacío en el archivo de configuración, solamente colocando un nombre que me ayude a salvar ese problema. Fíjense. Voy aquí y me voy al final, justo antes de que se cargue esto. Y ahí lo que voy a hacer es poner, ojo que esto solo va a servir para el puerto virtual host, los puntos, y lo voy a cerrar. Y aquí lo único que voy a colocar es cualquier nombre que me sirva como base menos estilos. Server name dns1.soft164.net. Ahí está. Lo voy a reiniciar. Y ahora sí voy a probar. Veamos. ¿Ven? Ahora pongamos www. Y también funciona. Si pongo DNS1, que es el que utilicé para salvar ese problema, también funciona. Y si voy con estilos, fíjense, me muestra estilo. Entonces, ese es un detalle que tiene el Apache. Normalmente él agarra como host virtual por defecto el primer server name que encuentra. Entonces, si en este caso, como este archivo es el primero que carga, entonces está encontrando el server name DNS1, entonces esta es la configuración que voy a aplicar para todos los nombres que no tengan un host virtual configurado dentro del directorio conjunto D. Entonces, eso por favor para tener en cuenta. Entonces, si ustedes quieren configurar otro host virtual, tienen que hacer la misma tarea que yo acabo de hacer. Crear un directorio donde quieren poner sus páginas web, crear también, ya deberían tener listas sus páginas web, o si no crearlas, luego colocarlas en el directorio que están colocando, ponerle antes de copiarlas las páginas el contexto y luego hacer la configuración de host virtual. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar para hacer la demostración de cómo hacer las restricciones de acceso. Voy a levantar nuevamente, vamos a ver, ipconfig, este tiene la IP número 200. Vamos a levantar nuevamente la máquina virtual con Windows. Y mientras levanta, voy a ir abriendo el archivo de configuración. Fíjense nuevamente dónde estoy. Y ahí, fíjense, si no sé qué archivos tengo, el S-L, y el que quiero editar es este. Entonces lo que voy a hacer ahora es una restricción se puede hacer restricción por IP, o sea, por la IP, en este caso IP versión 4, lo que estamos usando, o pueden hacerlo por el nombre del host, ¿no? Entonces yo voy a hacer una restricción por nombre, pero antes de hacerlo quiero mostrarle que si me funciona y antes de hacer esto voy a grabar. Probemos primero en la máquina virtual con Windows que nos funciona el acceso a esa
estilos.source174.net. Y si funciona, podemos entonces ahora, por ejemplo, a personal, que todavía no lo he creado. Es el que me voy a usar. En este caso me va a mostrar por defecto. Solamente con este me muestra acá. Entonces fíjense qué vamos a hacer. Le vamos a decir, primero veamos en la máquina, con Windows, qué IP tiene esta máquina. Config, y estamos viendo que tiene la 200. Entonces vamos aquí y ¿cómo restringimos? Restringimos, le voy a decir no quiero, le digo todos los requeridos son permitidos, pero fíjense, hay que hacer un pequeño arreglo. Aquí hay que agregar una pequeña etiqueta que diga require all, y hay que cerrarlo acá. Miren, no lo estoy agregando. Y esto lo voy a identar un poco, y acá lo voy a poner para quienes no IP, y le voy a poner 192.168.0.210. Si ustedes quieren para otro, pueden poner el 192.168.0. no sé, digamos 120. Y en este caso estaría restringiendo que ninguna de esas dos IP pueda acceder al host virtual estilos. Reinicio el servidor, vamos a escribir systemctl start httpd, ya lo reinicié. Si vengo acá, no debería fallar, bien, carga, la por defecto también carga. Ahora vamos al otro, al que le hemos restringido. Probemos primero la por defecto. Fíjense, esta no hay problema. Veamos si en esta carga. 5. Para que recargue, tome realmente, denle Control Shift R. Entonces vemos, hemos agregado esta configuración en la cual hemos dicho que a estos dos equipos con esta IP no se le va a permitir acceder a este host virtual. Lo reiniciamos y posteriormente vamos a probar. Aquí no hay problema, funciona. Aquí no hay problema, funciona. Ahora vamos a la con Windows. En la con Windows, por defecto debería funcionar. Funciona. Ahora esta de acá, Control Shift R, no funciona. Fíjense, me está mostrando la página de test. ¿Por qué? Porque le hemos restringido que cuando la petición venga desde una IP que te 192.168.0.210 o la 120, termina con 120, el servidor no le devuelva lo que hay dentro del directorio donde están los archivos de páginas web, estilos y demás recursos para este host virtual. Entonces esa es la forma de restringirlo por IP. Ahora pueden hacerlo por nombre. Por ejemplo, pueden ponerle el nombre de dominio del equipo cliente si lo tienen, y si no lo tienen pueden hacerlo con IP. Si quieren hacerlo por nombre, vamos al equipo con CentOS. Y aquí en lugar de poner not IP, tenían que poner not host, o sea, algo así. Por ejemplo, not host. Y colocarían, por ejemplo, w08.source174.net. Le estarían diciendo que a ese no le van a permitir, pero obviamente para poder que funcione el servidor web debería tener cómo resolver ese nombre de dominio. En este caso sí tenemos y no habría problema. Ustedes podrían reiniciarlo y debería funcionar igual.
no vamos a lograr ninguna diferencia porque ya le pusimos la misma IP acá arriba. Entonces, restricción por IP, restricción por voz. Si lo hago desde otra máquina, no debería darme problema. Ya lo hemos probado que, por ejemplo, en el mismo servidor funciona. Ahora, ¿cómo hacemos la restricción basada en usuario? Para eso, previamente nosotros debemos crear una base de datos de usuario. Entonces voy a sacarme una copia de este archivo y por IP. O sea que esta la voy a modificar y ya no va a funcionar. Fíjense, lo voy a hacer primero a mano. La mayoría lo que hace es agarrar y hacer la configuración directamente para restringir por usuario, pero se olvida que tiene que crear la base de datos de esos usuarios. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a quitar esto. Aunque se lo puede combinar, vamos a hacer sencillo. Y aquí va la restricción. Le decimos que vamos a utilizar una autenticación tipo básica. Luego le tenemos que poner un outName atributo o directiva y de ahí le ponemos ¿no? La restricción, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner, fíjense que en su guía creo que dice restricted access, yo le voy a poner restricción o acceso restringido. Es solo un texto que van a ver cuando traten de acceder. Y aquí le voy a poner out user. Este es el nombre de un archivo de donde debería estar la base de datos de usuarios que está permitido acceder. Son bases de datos de usuarios solo de Apache, no tiene que ver con el sistema operativo ni con ninguna otra aplicación. Voy a poner está ahí y dice llamada estilos.source164. No es que deba llamarse así como el nombre de dominio, pero facilita la administración. Y luego le doy qué nombre es el que yo he creado. Fíjense que todavía no lo he creado, o sea que cuando yo reinicie el dominio, el servidor, perdón, el servidor Apache va a fallar. Entonces le voy a poner usuarios. Pueden ponerle cualquier nombre, siempre y cuando lo creen el archivo. Obviamente no se crea con bin ni con un editor, sino con un comando especial que viene disponible para este fin. Y luego le dice, pueden ponerle que es requerido un usuario válido, entonces valid user. O si no quieren un usuario válido, pueden ponerle directamente así. Y voy a mostrar las dos y ustedes. Y acá ponen, digamos, Roberto, estudiante. Y digamos, en ese caso solo le estarían diciendo, no ponemos este, estarían diciendo que solo cuando alguien se autentique con el usuario Roberto, con el usuario estudiante, va a poder acceder, si no, no. Entonces lo voy a dejar como usuarios válidos, así. Miren lo que va a pasar, voy a reiniciar system restart http. No pasa nada en el sentido de que no falla el servidor. Status httpd no se queja, ¿ya? Pero por ejemplo vamos acá, ¿lo ven? Y obviamente como no digamos Roberto y contraseña, miren lo que me da. Y eso es simplemente porque cometí el error de reiniciar el dominio y tratar de probar sin crear el archivo. Entonces veamos el archivo de configuración que acabo de hacer. No creé este archivo. Hay que crearlo, entonces me voy a copiar toda esta ruta y voy a utilizar el comando que debo utilizar para ese fin. Entonces el comando se llama, y obviamente voy a hacer un htpasswd. Como lo voy a crear, la primera vez lo voy a poner con "-c". Pongo el nombre del comando y luego cómo se llama el usuario. Voy a llamar prueba 1 y le pongo una contraseña. Si quiero crear más usuarios, ya no le pongo "-c", porque si no, lo que hace es crearlo de nuevo al archivo, lo borra y lo vuelve a crear. Entonces,
como yo quiero aumentar usuarios, voy a poner prueba 2 y le pongo una contraseña. Quiero crear un usuario estudiante y le pongo una contraseña. Entonces, hasta se lo puede mirar el archivo, miren. Podemos verificar el contexto del archivo. También, aunque no sea una página web, tiene que ser un archivo que tenga el contexto que reconoce Apache. Fíjense, no le hemos puesto, ¿por qué? Porque nosotros ya antes le habíamos puesto el contexto de esta carpeta y ya les expliqué al principio que cuando una carpeta tiene un contexto, todos los que ustedes pongan dentro hereda ese contexto. Entonces, veamos si es necesario reiniciar. Y creo que tengo el usuario de prueba 1. Fíjense algo, aquí dice acceso restringido, lo que yo puse, ¿no? Contraseña. Y ya me dejó acceder al sitio. O sea, esa es la forma de restringir por usuario. ¿Vale? Entonces, no se olviden, hay que cambiar la forma de acceso. Se puede combinar restricción por usuario, restricción por IP o por host, pero esa es la forma de hacerlo de manera independiente. Entonces, vamos a quedar ahí por hoy. En un siguiente video vamos a ver la parte de configuración de HTTPS, que actualmente ya funciona, fíjense, pero funciona solamente para el sitio. ¿Lo ven? Está. Funciona para el sitio por defecto. Lo que les dije, como el certificado que tiene actualmente mi sitio no es un certificado firmado por una autoridad certificadora a la cual se le paga para que haga eso, entonces el navegador no lo reconoce y me lanza ese mensaje en el cual yo tengo que agregar una excepción. Bueno, es todo lo que vamos a ver hoy. Espero que les haya sido útil. Vamos a seguir en un siguiente video. Hasta luego.